Muy bueno, entonces creo que ya podemos dar inicio a la ponencia del día de hoy. ¿Me escucha bien, doctor? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a la ponencia del día de hoy. Bienvenidos a todos desde SOSEN UCSB de la Universidad Carabobo, sede de Valencia. Queremos darle la bienvenida en el marco de la Semana de la Inmunización en las Américas a la siguiente actividad, por ti y por nosotros, en la cual vamos a tratar lo que es la definición de las vacunas del COVID-19, sus tipos, su historia y sus efectos secundarios. Vamos a comenzar la ponencia de hoy con el doctor Alejandro Crespo, médico cirujano de la Universidad de Carabobo, con diplomado en gerencia de salud pública, actual pediatra puricultor y presidente de la Sociedad Venezolana de Puricultura y Pediatría. Adelante, doctor. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Bueno, en principio yo quisiera agradecer a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Carabobo en Valencia por la invitación, por supuesto a la FEDESOCEN y a todos los que se conectan desde FEDESOCEN por tomarse algo de tiempo para escuchar de este tema de vacunas. A mí me encanta, me apasiona hablar de esto porque, bueno, yo soy pediatra y para gran parte de mi trabajo es asegurarme que los niños estén vacunados para que estén protegidos. Y ya vamos a hablar un poco de la importancia de vacunar no solo a los niños, sino a los adultos. Yo soy presidente de la Sociedad Venezolana de Pericultura y Pediatría acá en Aragua. El doctor Roca es mi vicepresidente y yo quisiera en su nombre disculparlo por, bueno, los inconvenientes técnicos que tuvimos. Pero bueno, nosotros estamos en Venezuela, si algo nos caracteriza es que somos resilientes y que vamos a pesar de las adversidades adelante. Si puedes, por favor, Alejandro, pasar a la siguiente lámina. Fíjense, el doctor Roque hablaba, lo último que le correspondía hablar era del esquema de vacunación en Venezuela. Esta lámina yo la hice con los últimos datos disponibles de la Organización Panamericana de la Salud, que da cuenta de cuál es nuestra cobertura vacunal en nuestro país para el año 2019. Esto es lo último disponible. En junio tendremos disponible 2020, probablemente. Pero bueno, la meta de cobertura de vacunas en líneas generales, lo mínimo es 85%. Hay vacunas como la de sarampión, rubiola o parotiditis que se debe estimar una cobertura de 95% para lograr la inmunidad de rebaño. Wilda, si puedes apagar por favor el micrófono, gracias. Idealmente 85% con la mayoría de las vacunas, 95% con algunas enfermedades de muy fácil transmisión, como por ejemplo el sarampión o la pertussis. Y bueno, en Venezuela lo que tenemos enfrente es nuestra cobertura actual, BCG, 91% de los nacidos en Venezuela la tienen. Primera dosis de difteria, tétano, pertussis, que en Venezuela se recibe con pentavalente, 85% de los niños la tienen. Lamentablemente, la tercera dosis solo 64%, es la tasa de deserción más alta de vacunas en todo el continente. Y el primer refuerzo, el refuerzo de difteria, tétano, pertussis a los 18 meses o al año de la última dosis, solo 35% de los niños la tienen. Entonces, hablar de vacunas es importante en el contexto venezolano, porque muy lamentablemente tenemos una de las peores coberturas del mundo, bueno, por lo menos del continente. Si nos comparamos con África, quizás nos parezcamos un poquito. Rotavirus, influenza y neumococo conjugada, tercera dosis, están en cero. Lamentablemente, desde que en 2017 el Estado venezolano dejó de pagar al Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, se dejaron de administrar estas vacunas de manera gratuita y ningún adulto ni ningún niño venezolano lamentablemente las recibe. Entonces, hablar de vacunas es importante. Si pasas a la siguiente, por favor, Alejandro, porque las vacunas definitivamente salvan vidas. Es la estrategia de inversión en salud más costo efectiva que existe. No hay nada que sea más efectivo en salud que administrar vacunas. Ni siquiera construir hospitales, ni formar médicos, enfermeras, nada. Más efectivo y más regresa más la inversión son las vacunas. Si ven la gráfica de la izquierda, Roland dice que no se le escucha el audio. Si los demás alguien me contesta si me está escuchando, probablemente es que Roland tiene que activar el audio de su computadora. ¿Me escucha, doctor? Ok, perfecto. Si ven a la izquierda la lámina del número global de muertes de los niños de acuerdo al año por causa de muerte, esto es menores de 5 años, ven que para la década de 1990 había casi 12 millones de muertes anuales en todo el mundo. Las barras que ven en colores
azul, morado, azul claro, rosa, verde y vino tinto, son las causas parcialmente prevenibles por vacunas, como tétanos, pertussis, sarampión, que son totalmente prevenibles por vacuna, y luego meningitis o encefalitis, enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias agudas, que son parcialmente prevenibles por vacunas, porque bueno, neumococo influenza y hemófilos influenza de tipo B son prevenibles por vacuna, pero no todas las neumonías se previenen por vacunas, y lo mismo con la diarrea. Si ven, a medida que han pasado las décadas, la última barra es 2017, ha bajado muchísimo la cantidad de muertes en niños menores de 5 años anualmente, principalmente en las barras de colores. Lo que usted puede prevenir con vacuna salva vidas. La barra gris es el resto de las causas no prevenibles por vacuna, y fíjense que no han disminuido tanto. Entonces los niños sobreviven y por ende esos niños llegan a adultos gracias a las vacunas en los últimos 40 años. Y lo que ven a la derecha es el regreso de la inversión, ROI, o el Return on Investment, que viene de un estudio publicado recientemente por la Universidad de Oxford. El estudio se llama Return on Investment from Childhood Immunization in Low and Middle Income Countries, como el nuestro, que nuestro es un país de bajos y medios ingresos, para básicamente toda Latinoamérica es así. Por cada dólar que uno invierte en vacunas, el regreso de la inversión es 44 y hasta 54 dólares, y es 16 veces mucho más económico vacunar que tratar la enfermedad. Tratar enfermedades es costoso, poner antibióticos, tener médicos, enfermeros, unidades. Rey, si puedes por favor apagar el micrófono, gracias. Tener gente enferma es muy, muy costoso. Poner vacunas es mucho más económico y salva más vidas, que incluso entrenar trabajadores de la salud comunitarios es más, regresa más la inversión que hacer educación preescolar y construir infraestructura pública. El regreso en el dinero que usted invierte en vacunas para el país, en la ganancia económica más lo que se gana en años de vida, corresponde a 44 a 54 veces más de lo que se invirtió. No hay nada en salud que regrese mejor la inversión que poner vacunas. Si pones la siguiente, por favor. Alejandro, si puedes poner la siguiente lámina, por favor. Ok, entonces, producir una vacuna no es sencillo. El doctor Rocagua tiene en su presentación, va a hablar de esto, de cuáles son las 4 fases de estudios clínicos para vacunación, más la etapa preclínica y la etapa de comercialización, pero yo quise dejar aquí más o menos cómo fueron las vacunas de COVID-19. Este es el ejemplo de la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es la vacuna más difundida hasta ahora en el mundo. Geográficamente, el estudio estuvo en Argentina, Brasil, Alemania, Turquía, Sudáfrica y los Estados Unidos. Consiguieron 46.000 participantes en 153 hospitales alrededor del mundo. El 42% de los participantes venían de fuera de los Estados Unidos, el 30% eran americanos, la mitad prácticamente eran mujeres, la otra mitad hombres. Había asiáticos, afroamericanos, hispanos, latinos, nativoamericanos, etcétera, con edades desde los 12 hasta por encima de los 56 años. Entonces fue un estudio muy bien diseñado en muchos lugares del mundo, con muchísima gente, en el cual la vacuna de Pfizer, igual como las 9 vacunas que ya están aprobadas en el mundo para COVID-19, dieron como resultado que son seguras y efectivas. Definitivamente las vacunas son seguras, porque ponerle al 85% de la humanidad un fármaco o un biológico, tenemos que estar completamente seguros que no le hace daño absolutamente a nadie. No existe ningún otro fármaco, aparte de las vacunas, que reciba el 86% de la humanidad, como lo es, por ejemplo, la vacuna de difteria, tétano y pertussis. El 86% del mundo anualmente no se toma una pastilla de acetaminofén, que es el fármaco más comúnmente utilizado en el mundo, pero sí reciben el 86% de los menores de 1 año del mundo, todos los años, la vacuna de difteria, tétano, pertussis. Entonces, para que una vacuna sea administrada en tanta gente alrededor del mundo, definitivamente tiene que ser segura. Y las vacunas contra COVID-19 son seguras, y no solo eso, son efectivas, y ya vamos a ver en las siguientes láminas qué tan efectivas. Alejandro, si puedes pasar, por favor. Antes de hablar de eso, hay que siempre recordar que existen muchos tipos de vacunas. Básicamente hay 4 grandes plataformas sobre las cuales podemos hacer vacunas. En principio, las que quizás todos conozcan, que son las vacunas de virus o de bacterias,
ya sea vivo, atenuado o inactivado, quiere decir que el virus de forma mecánica o química se inactiva o se atenúa, o sea que básicamente es como que se le cae a piña para que esté atolondrado cuando entra al cuerpo. Estas son las vacunas que muchos de ustedes han recibido ya, como la de sarampión, la de rubiola, la de la polio. Pero en caso de la vacuna de COVID-19, el ejemplo más claro es la vacuna de Sinovac y la que está en Venezuela, de Sinopharm. Existen también las vacunas basadas en proteínas que utilizan un pedacito del virus o de la bacteria, una proteína entera o un fragmento de la proteína, para entrenar al cuerpo para producir inmunidad, que al final del día es lo que hacen las vacunas, producir inmunidad, estimular tu sistema inmunológico. El ejemplo claro de vacuna COVID-19 de fragmento proteico es la vacuna GlaxoSmithKline, es uno de los mayores productores de vacunas del mundo. Luego vienen las vacunas de vector viral, que es una plataforma relativamente nueva, que utilizan un virus como especie de transportador, como imagínense una mula que entra a tu cuerpo y lo que hace es cargar la información genética, pero esa mula, como todas las mulas, no se puede reproducir. Entonces, te inoculan un adenovirus, por ejemplo, como hace AstraZeneca, como hace Sputnik, como hace Janssen, que son los 3 ejemplos de COVID-19, entra esa mula en tu cuerpo, entrega la información genética a tus células y ese virus no se puede reproducir y tampoco puede producir enfermedad. Esta plataforma es un poco más nueva, la vacuna más reciente antes de la de COVID-19 que existía de vector viral es la vacuna contra el ébola, una vacuna muy útil en Sierra Leona y ese canal endémico de ébola en el África. Y por último tenemos las vacunas genéticas, que son una plataforma más nueva. Hemos estado trabajando, bueno, digo hemos, pero el mundo científico, la comunidad científica mundial lleva 40 años tratando de desarrollar esta vacuna. Las 2 primeras que ven en la pantalla llevan más de 200 años existiendo en el mundo, pero esta última, las genéticas, llevan 40 años en desarrollo. Ya existen vacunas genéticas para animales, como por ejemplo la vacuna de la rabia, pero la de COVID-19 es la primera vacuna genética probada en humanos en el mundo y es mucho más efectiva. Utilizan parte de los genes del virus, se inoculan directamente al cuerpo humano y el sistema inmunológico recibe básicamente un manual de instrucciones directo de cómo puede hacer para defenderse, en este caso del virus, o si eventualmente se desarrolla para bacterias, pues un manual de instrucciones de cómo atacar a esa bacteria en el momento que sea el cuerpo expuesto a la misma. ¿Por qué estas vacunas son mucho más efectivas? Porque no necesitan coadyuvantes, no necesitan transportadores, son más útiles en términos de dejar inmunidad de largo plazo con células B, no solo utilizan en su arsenal células T, y además necesitan menos refuerzos. Si ustedes se acuerdan, cuando ustedes eran chiquiticos, o tienen sobrinos, hermanos, hijos, hay que vacunarlos a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, al año y medio. Cada ratico, en los primeros 2 años de vida, un niño debe ser vacunado para estimular su sistema inmune, para generar una respuesta a largo plazo buena. Las vacunas genéticas probablemente no necesiten tantos refuerzos como las vacunas, por ejemplo, de polio, de sarampión, de rubiola, de difteria, etcétera, porque es una tecnología mucho más útil en este sentido. Luego tenemos, pasa a la siguiente, Alejandro, por favor. Las vacunas para el COVID-19. En el New York Times está disponible esta información. Esta es lo último que tenemos de ayer en la noche. Hay más de 144 prospectos a vacunas en el mundo para COVID-19, 49 en fase 1, 36 en fase 2, 27 en fase 3, 6 ya autorizadas para uso limitado en algunos lugares del mundo, 8 aprobadas para uso en varios lugares del mundo de manera completa, y 4 que fueron abandonadas, que arrancaron este camino, pero ya no están. Entonces, por ejemplo, cuando la gente me pregunta a mí en la calle, Alejandro, ¿qué opinas tú de la vacuna china? Bueno, vacunas chinas hay 15. Entonces, tienes que darme un poquito más de datos. No, que la vacuna británica, bueno, hay por lo menos 6. Entonces, son muchísimas. Por favor, Allen, apaga el micrófono. Hay por lo menos 144 candidatos a vacuna. Entonces, quiere decir que lo habitual es que mucha gente arranque, muchos se queden en el camino y los mejores candidatos
son los que llegan al final de la carrera para pues lograr proteger a la gente. Las vacunas que están liderando el esfuerzo para prevenir COVID-19 en el mundo, como les dije anteriormente, Pfizer-BioNTech, que es de plataforma ARN mensajero, Moderna, que también es de plataforma ARN mensajero, Gamaleya, que es la que tenemos en Venezuela, que es plataforma de adenovirus, Oxford AstraZeneca, también plataforma de adenovirus, las chinas, CanSino, Sinopharm, Sinovac y Sinopharm Wuhan, son de virus inactivado, todas exceptuando CanSino, que es de adenovirus, para transportar genes, y así sucesivamente. Si ven el Vector Institute de Rusia, también usa proteínas o un fragmento proteico, que fueron los 4 tipos de plataformas de vacunas que les dijimos anteriormente. Entonces hay muchísimas, pero vamos a enfocarnos en las 2 que hay en Venezuela, y bueno, al final podemos hablar en la ronda de preguntas y respuestas de algún otro candidato si tienen algún interés particular en alguna de esas vacunas. Pasa a la siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. Voy, doctor. Ok. Entonces vamos a entrar de lleno en las vacunas que tenemos para COVID-19 disponibles en Venezuela. La primera es la vacuna del Instituto Gamaleya, es un instituto que tiene más de 60 años produciendo biológicos, no solo vacunas, sino otros productos biológicos, que su última vacuna antes de esta, que tuvo mucho éxito, fue un candidato a vacuna contra el ébola, también con adenovirus, y está ya disponible para uso de emergencia en 62 países y aprobada para todo uso completo en 2 países. El nombre con el que la gente la conoce es Sputnik V, el nombre correcto en el estudio fase 3 es la GAM-COVID-Vac. Su eficacia demostrada en su estudio de fase 3 es del 91,6% para prevenir enfermedad por COVID-19 leve. Daniela, si puedes apagar el micrófono, por favor. 91,6% quiere decir que de la mitad de gente que se expuso al virus y se le puso vacuna, cuando se comparó con la mitad de la gente a la que se le puso placebo, la diferencia entre quienes se infectaron con la COVID-19 de manera leve fue de 91%, por supuesto estadísticamente significativo. Pero si además miramos la efectividad para prevenir muerte y hospitalización por enfermedad grave, la eficacia aumenta al 97, incluso 100% de acuerdo al sitio donde se hizo el estudio. Entonces, si usted se pone esa vacuna, prácticamente es imposible que se enferme gravemente de COVID-19 o que se muera, pero le puede dar COVID leve en un 8,4% de las personas que se vacunan con 2 dosis 3 semanas después de la segunda dosis. Son 2 dosis, como les estaba diciendo, 3 semanas de diferencia entre la primera y la segunda. Es una vacuna de tipo vector viral, se administra por la vía intramuscular, se almacena en congelador en su fase líquida, pero ya el Instituto Gamaleya está desarrollando una forma de polvo liofilizado, que es como ustedes quizás pueden haber visto los antibióticos como el ceftriaxona en el hospital, que es un polvito liofilizado que se puede poner en la nevera entre 2 y 8 grados centígrados, una nevera convencional, y bueno, eso la hará mucho más fácil de utilizar en todos los lugares del mundo. Como les dije inicialmente, ya está aprobada para uso de emergencia en 62 países. En la siguiente lámina, si la pasan por favor, vamos a ver cómo funciona esta vacuna. Yo les dije que es de vector viral. El vector viral es no replicante, o sea que no se reproduce dentro del cuerpo de la gente. Y una de las cosas interesantes que hizo el Instituto Gamaleya con la vacuna es que la primera dosis es de adenovirus 26 y la segunda dosis es de adenovirus 5. Si ven la lámina de arriba, abajo de izquierda a derecha, la primera imagen que tenemos, doctor, es la imagen del... Ok. Bueno, entonces como les venía diciendo, en la lámina tenemos de arriba abajo, de izquierda a derecha, la primera imagen arriba de la izquierda es el SARS-CoV-2, el virus que produce COVID-19, uno de los tantos coronavirus que afectan a los humanos, y es básicamente en esta representación esquemática cómo está el gen de la proteína espiga, es esa proteína que le da el nombre al virus de coronavirus, porque pareciera que tuviese una coronita de espigas alrededor. Esas espigas son comunes a todos los coronavirus, sea cual sea la variante que hay en el mundo, de Sudáfrica, de Brasil, Reino Unido, donde fuere,
y ese gen que codifica la proteína de espiga o spike, el Instituto Gamaleya lo tomó, lo metió dentro del adenovirus 26 y el adenovirus 5, que son unos virus que no afectan a los humanos, sin embargo se modificaron genéticamente para que no se puedan reproducir dentro de nuestro cuerpo, y se inocula pues en principio adenovirus 26, es la primera dosis de la vacuna Gancovig-Vac o Sputnik V. Este adenovirus entra a la célula donde se vacunó, la célula vacunada pues de una u otra manera mete en una burbuja, por así decirlo, a este adenovirus, lo elimina, pero toma el ADN del gen que codifica la proteína espiga. Ese ADN entra a la célula, se convierte en ARN mensajero, se codifica, sale del núcleo celular, la célula, el adenovirus no replicante, o sea que no se reproduce, se muere, nosotros en la célula vacunada agarramos y codificamos ese mensaje, aprendemos a producir proteína de espiga o spike, esa proteína sale de la célula vacunada y entonces nuestros linfocitos, los killers empiezan a reconocer a la célula presentadora de antígeno se come, por así decirlo, o fagocita la proteína de espiga, el linfocito T colaborador la reconoce, se la lleva al linfocito B y el linfocito B produce anticuerpos de memoria. Entonces tenemos por dos mecanismos, los linfocitos T y linfocitos B, inmunidad a corto plazo e inmunidad a largo plazo. Entonces, cuando el cuerpo es expuesto al virus nuevo, ya tenemos anticuerpos contra la proteína de espiga, que es más o menos como que la pullita con la que el virus intenta meterse dentro de la célula para generar daño. Entonces, si tú inactivas la proteína espiga, evitas que el virus entre en la célula humana, evitas por ende la enfermedad. La primera dosis de esta vacuna es con adenovirus 26 y Gamaleya hizo, como ya tienen una experiencia con la vacuna de ébola, se dieron cuenta que si volvían a poner el mismo virus para la segunda dosis, quizás la respuesta inmunológica de la segunda dosis iba a ser menor. Entonces, para la segunda dosis se utiliza adenovirus 5, igual es un adenovirus no replicante, o sea que no se reproduce, que es como una mula, no nos genera enfermedad y además en las células no se puede replicar. La segunda dosis nos genera un boost de inmunidad, una respuesta más robusta. Entonces, a los 30 días de la primera dosis, la efectividad de Sputnik puede ser alrededor del 60-70%, pero a las 2 semanas de la segunda dosis, la eficacia reportada es superior al 90% para enfermedad leve y para enfermedad grave y hospitalización y muerte es superior a esto. Si pasas a la siguiente lámina, por favor, Alejandro, vamos a ver cómo funciona la vacuna de Sinopharm, que es la otra disponible en Venezuela. La gente le dice Verocell, pero el nombre correcto es BBIVP-CORV. Verocell es la técnica cómo se replican estos virus. Como yo les decía, son virus vivos atenuados o virus inactivados. En el caso de la vacuna de Sinopharm es virus inactivado, pero para reproducirlo se utiliza una técnica que se llama Verocell y pues todas las vacunas que sean de virus inactivado en el mundo básicamente utilizan esta técnica. La eficacia reportada en donde se hicieron los estudios de Sinopharm es del 79,34% e insisto, esta es eficacia para enfermedad leve, grave y moderada, pero para enfermedad severa y hospitalización y muerte la eficacia reportada es superior al 90%. Alejandro, si puedes volver a poner la lámina, no sé si a los demás se le ve como a mí que se ve verde, pon la anterior. Entonces, la eficacia reportada, les decía, 79% para todos los tipos de enfermedad, no, más superior al 90% para prevenir enfermedad y muerte. Está aprobada en muchísimos lugares del mundo. Pon por favor la lámina anterior para que se corresponda a lo que estoy diciendo con lo que está en pantalla. Y también son 2 dosis. Una primera dosis para generar inmunidad y una segunda de refuerzo. La siguiente, Alejandro, por favor. Vamos a ver. Ok, entonces está aprobada ya para uso completo en Bahrein, en China, en los Emiratos Árabes Unidos. Hay 14 países en donde está aprobado como uso de emergencia, entre los cuales está Venezuela. Está para uso limitado en 2 países. Se almacena en un refrigerador convencional, como decía, de 2 a 8 grados centígrados. Entonces esto le da una ventaja a esta vacuna para países de bajos y medianos ingresos.
y es de tipo, como les decía, de virus inactivado, se administra por la vía intramuscular. Si puedes poner la siguiente lámina, por favor, explicamos más o menos cómo funciona la vacuna de Sinopharm, que nuevamente tenemos nuestro coronavirus con su proteína espiga y el gen que codifica la proteína de espiga. Ese coronavirus lo que hizo Sinopharm fue añadirle beta-propiolactona para inactivarlo. Entonces este virus ya no se puede reproducir y no puede producir enfermedad, pero nuestro cuerpo puede reconocer esa proteína espiga como extraña y va más o menos la misma secuencia que hablábamos. La célula presentadora de antígenos toma el virus, utiliza lo importante que es la proteína de espiga, la pone y se la presenta al linfocito T helper o T colaborador. Este se lo lleva al linfocito, una vez que se activa, al linfocito E, y el linfocito E produce anticuerpos. Cuando estamos expuestos a la enfermedad, al virus vivo, al virus del SARS-CoV-2, ya tenemos anticuerpos contra la enfermedad. La segunda dosis, una vez más, lo que hace es fortalecer la inmunidad que ya se adquirió gracias a la primera dosis. Como se dieron cuenta, la efectividad es un poquito menor, porque, bueno, les decía yo que las vacunas genéticas son mucho más efectivas porque lo que hacen es entregar directamente la receta. No hay que coadyuvar la respuesta inmunológica porque esta tecnología brinda mejores resultados. Sin embargo, para reducir hospitalización, enfermedad grave y muerte, ambas vacunas lo previenen en más del 90%. Entonces no es lo mismo que te dé coronavirus y que lo pases leve a que termines intubado o muerto por esto. Ambas vacunas lo protegen de esa situación en más del 90%. Si pones la siguiente lámina, por favor. Lo otro que ustedes me pidieron que hablara un poquito era los efectos adversos de las vacunas. En líneas generales, todas las vacunas pueden, todos los fármacos, todos los biológicos pueden producir algún efecto adverso. No hay nada, absolutamente nada, que sea 100% inocuo. Hay gente que se toma un acetaminofén o un ibuprofeno y termina con dolor abdominal. Hay gente que toma algunas medicinas que le dan vértigo, le dan náusea, etc. Bueno, las vacunas producen, en líneas generales, algunos efectos adversos. Lo que se estima son 11 ESAVI. ESAVI es unos eventos supuestamente asociados a vacunación o inmunización. Las vacunas en líneas generales producen 11 por cada 100.000. Esto es lo reportado por el Sistema de Monitoreo de los Estados Unidos, un estudio publicado en 2018. Eso quiere decir que el 62% de los adultos entre 18 y 64 años van a tener, perdón, de esos 11, el 62% están en adultos entre 18 y 64 años y solo 18% están en niños menores de un año. ¿Por qué esta diferencia tan grande? Si ven los 5 tipos de SAVI o efectos supuestamente asociados a vacunación e inmunización, están una reacción relacionada a la vacuna propiamente dicha. Existen también las relacionadas con un defecto en la calidad de la vacuna, que por ejemplo se venció el coadyuvante o no se cumplió la cadena de frío y la vacuna pues no estaba conservada adecuadamente. Una reacción, un efecto adverso relacionado con un error en la inmunización, que por ejemplo la persona que le correspondería administrar la vacuna lo hizo por vía intramuscular cuando la vacuna era subcutánea, y así sucesivamente. Efectos relacionados con la ansiedad por la inmunización, y por eso se dan cuenta que el porcentaje más alto es en gente de 18 a 64 años, en los adultos, que es que la gente le da miedo, se asusta, entonces terminan generando un efecto adverso por la vacuna. Y existen los eventos coincidentes. ¿Y qué quiere decir esto? Él llegó, se vacunó contra COVID-19 y al día siguiente salió de su casa y se lo llevó por delante una moto. Eso es un evento coincidente. O sea, coincide que usted lo atropellaron con que usted se vacunó hace menos de 24 horas. No quiere decir que la probabilidad que usted lo atropellen es mayor si usted se vacuna, pero la ciencia es tan estricta con las vacunas, por lo que yo le decía que el 86% de la humanidad las van a recibir, que hay que investigar incluso esos eventos coincidentes. Si usted le cae un piano en la cabeza, le da un infarto, le da algo no necesariamente relacionado con la vacuna, que quizás le podía haber pasado así no se hubiese vacunado, igual eso se estudia. Entonces estos son los 5 tipos de efectos adversos en líneas generales de las vacunas, y en la siguiente lámina vamos a ver cuáles son porcentualmente los que más suceden. Lo primero, lo más común es fiebre. La gente se vacuna y el 26% de los que dicen que les sucedió un ESAVI, o sea, esas 11 personas por cada 100.000 vacunados, el 26%, o sea, uno de cada 4 van a decir que la vacuna le dio fiebre. Bueno, las vacunas de COVID-19
prácticamente todas las que producen efecto adverso van a producir algo de fiebre o febrícula en las primeras 72 horas. Lo otro es hipersensibilidad en el sitio de la inyección. 16% de la gente va a decir, me dolió el brazo, me incomodó, ahora me rasco y siento que me duele un poquito. Eso puede suceder con la mayoría de las vacunas. Rash, o sea, que la gente se le ponga roja la piel cercano al sitio de inmunización o el resto del cuerpo en líneas generales, el 11% de los ESAVI que se reportan son estos. Entonces, si se dan cuenta, el grueso de los ESAVI no son peligrosos, no son potencialmente mortales, no son serios. El 14% de esos 11 de cada 100.000 son efectos adversos serios que en algunos casos puede o no, por definición, decir que es la muerte. Entonces, todas las personas que se vacunan, 0,02% pueden tener un efecto adverso serio y no todos los efectos adversos serios son la muerte. De hecho, la minoría son la muerte. Para que vean, entonces ahora, en la siguiente lámina, vamos a ver las causas de muerte de la gente que se vacuna, ese 0,02%, y el 44% de esto es en niños, porque bueno, yo soy pediatra y miro los datos más de los niños, el 44% de ese 0,02% de la gente que le da un efecto adverso serio, el 44%, o sea, casi la mitad de los niños que le dan un efecto adverso serio y se mueren, casi la mitad son síndrome de muerte súbita. El síndrome de muerte súbita en la medicina es una de esas cosas que no sabemos por qué sucede. La gente, bueno, se murió como un pollito, de repente el muchachito, nadie sabe por qué. Bueno, hay veces que los niños se mueren después de ponerse una vacuna. Pues no sabemos si es por la vacuna o no. Igual asfixia. Es difícil que uno se asfixie por una vacuna. Pero bueno, como yo les decía, hay eventos coincidentes, pero igual se reportan como ESAVI. Entonces, ese 0,002%, 6% se muere de asfixia de los niñitos que se mueren en las 72 horas posterior a la administración de la vacuna. 4,9% septicemia y 4,6% neumonía. Si ustedes se ponen a ver, estas son las causas de muerte más comunes en los niños menores de 1 año. Incluso en los niños menores de 5 años, neumonía y septicemia son la principal causa de muerte. Entonces, no necesariamente la gente que se pone una vacuna y ese 0,002% que se mueren por culpa de la vacuna. Probablemente se muere porque tenían una enfermedad que no sabían que tenían o porque le da síndrome de muerte súbita, que es una cosa que le podría suceder si vacunaran o no. Pero sin embargo, la ciencia se toma muy en serio los efectos adversos severos y los incluyen como evento adverso severo relacionado con la vacuna o coincidente, pero igual se contabiliza. Entonces, definitivamente, tener un efecto adverso por la vacuna, incluso la muerte, es una posibilidad muy remota, como que a usted le cae un piano en la cabeza. ¿Y por qué insisto con este número? Si pasa la lámina siguiente, por favor. Estos son los efectos en líneas generales de las vacunas, los efectos adversos. Pero los efectos adversos de COVID-19, con las vacunas contra COVID-19, todo el mundo está hablando de ese temor que las vacunas producen trombos. Miren, muchachos, la vacuna AstraZeneca, el 0,0004% de la gente que se vacunó le dio un trombo. No quiere decir que todos se murieron. Ese 0,0004% que se vacunó le dio un trombo y al 26% de ese 0,00004 se murió. Los otros le dieron un trombo, los hospitalizaron y se curaron. Y se fueron para su casa como si nada. Bueno, si usted se enferma de COVID, tiene 16% de probabilidad que le dé un trombo y 2 a 4% de probabilidad de morirse. Eso es muchísimo más que 0,0004%. Si usted fuma, usted tiene 0,18% de posibilidad de producir un trombo y morirse. Y si usted se toma una pastilla anticonceptiva, porque usted es mujer, usted tiene una posibilidad del 0,05 al 0,12% de producir una trombosis. Y si además usted se toma la pastilla y fuma, pues eso se multiplica más o menos por 7. Es más peligroso estar en las 6 semanas posparto para sufrir una trombosis que vacunarse con AstraZeneca, Janssen o Sputnik V. Y por eso les puse la imagen de la derecha. No quererse vacunar contra COVID-19 con AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm, la que sea, por el miedo a sufrir un efecto adverso, es como que usted esté a punto de ahogarse, le lancen un salvavidas y a usted no le gusta el color. Y usted dice, no, vale, tranquilo, yo me salvo con el siguiente. La probabilidad de que usted se muera ahogado si no agarra ese salvavidas es muchísimo más alta que si a usted no le gusta el color del salvavidas. Si a usted no le gusta la vacuna AstraZeneca, usted el 0,004% le puede dar un trombo y al 26% de ese número tan chiquito se puede morir por el trombo, no por la vacuna. Pero
la probabilidad de morirse de COVID es al menos del 2%. Los trabajadores de la salud en Venezuela, y ustedes son estudiantes de medicina la mayoría, en Latinoamérica hay un registro de la Organización Panamericana de la Salud del porcentaje de trabajadores de la salud que se enferman y cuántos de los que se enfermaron de COVID se murieron. Bueno, en Venezuela, 7% de los trabajadores de la salud que se enferman de COVID se mueren. Es la tasa de letalidad más alta del continente. El segundo número más alto en todo el continente lo tiene República Dominicana con 2%. O sea, nosotros tenemos 3.5 veces más alto que eso. Nuestro vecino Colombia tiene 0,2. Chile, que ha vacunado a más del 50% de su población, tiene un 0,3% de tasa de letalidad en trabajadores de la salud. Entonces, ustedes que son trabajadores de la salud porque van a los hospitales a ayudar a todo el mundo a trabajar dentro del hospital y además aprender, si ustedes se enferman, Dios no lo permite, tienen una posibilidad de alrededor del 7% de morirse de COVID-19. Si ustedes se ponen la vacuna, tienen un 0,0004% de que les dé un trombo, no necesariamente de morirse de eso. Por eso es que el beneficio es por lo menos 700 veces mayor al riesgo y por eso es mejor vacunarse que dejar de hacerlo. Y entonces, si pones la siguiente lámina, por favor, uno siempre dice que los que están en contra de las vacunas definitivamente no tienen acceso a estas informaciones o se hacen los locos. Hasta ahora, en el país, en el mundo, perdón, se ha administrado, miren ese número tan grandote que yo le tomé una foto hoy antes de iniciar esta presentación, son más de 1,1 mil millones de personas que se han vacunado en el mundo. Si vacunarse produjese muertes en un porcentaje importante de la gente, si 1,1 mil millones de personas ya se han vacunado y alguien se muriese por eso, pues definitivamente estuviésemos viendo muertos en todo el mundo tirados en las calles por culpa de las vacunas. Eso no sucede. Las vacunas salvan vidas, son seguras, son efectivas. En los lugares del mundo donde se ha vacunado a un porcentaje importante de la población, la cantidad de casos ha disminuido significativamente, la cantidad de muertes se está acercando a cero. El caso más emblemático es Israel, que ha vacunado con una dosis al menos a 7 de cada 10 de sus ciudadanos y con 2 dosis, o sea, ya inmunización completa al 57% de su gente. Y allí, en las últimas 2 semanas, las muertes por COVID están cercanas a cero y los casos están en una baja inferior a las reportadas desde hace más de un año que empezó la enfermedad. Vacunar salva vidas. Vacunarse contra COVID-19, pero también contra neumococo, meningococo, difteria, tétano, pertusis, sarampión, rubiola, parotiditis. En Venezuela hemos reportado en los últimos 4 años más de 6.000 casos, de sarampión, que es una enfermedad que se previene con vacunas, y más de 700 de difteria, que es una enfermedad que se previene por vacunas. Si nosotros nos vacunamos todos contra COVID-19, definitivamente podemos volver a nuestra normalidad, de abrazar a nuestras familias, de querer a la gente que le tenemos aprecio y lo podremos abrazar, besar, saludarnos, reunirnos. Ustedes que seguramente les gusta rumbear y para las discotecas van a poder volver a hacer todo eso. Pero hasta que no nos vacunemos todos, por lo menos 70% de los venezolanos y de la humanidad en general, volver a la normalidad como la conocíamos va a ser muy complicado. Y la última que yo les quiero poner, y yo le decía a Alejandro temprano, que yo les quise poner algunas láminas con memes, porque bueno, quizás es una manera más sencilla de llegar, es esto. Investigar respecto a vacuna requiere muchos títulos, mucha experiencia, mucha humildad, un esfuerzo enorme de por lo menos 100 millones de dólares para desarrollar una vacuna, mientras que para ser antivacuna lo que hace falta es internet, Facebook y ganas de joder la paciencia. Las investigaciones de los antivacunas no aguantan 1 o 2 comentarios, 1 o 2 preguntas serias. Se caen de maduro. Definitivamente, estar contra las vacunas es no tener idea de qué es lo que se está hablando. Las vacunas salvan vidas, son la estrategia en salud más costo efectiva que existe. Hemos erradicado como humanidad solamente 2 enfermedades. Una de ellas es la viruela y lo hicimos porque vacunamos, y la otra es la encefalitis equina, y se logró gracias a vacunar el ganado y a lavarse las manos. De resto, las enfermedades no las hemos logrado erradicar porque no hemos logrado vacunar a todo el mundo. Poliomielitis es la siguiente enfermedad que vamos a eliminar del mundo. Solamente quedan casos en Afganistán y en Pakistán. El año pasado, todo el continente africano fue declarado libre de poliomielitis. Solo 2 países más poniéndole vacuna de polio de manera sistemática a la gente para eliminar la segunda enfermedad en humanos en la historia de la humanidad.
nosotros como humanidad tenemos miles de años en este mundo y en humanos solo hemos erradicado una enfermedad y ha sido gracias a las vacunas. Así que definitivamente las vacunas son seguras y sobre todo son efectivas. Una vez más les agradezco a todos por la atención, en especial a Alejandro y a Joana que estuvieron pendientes de hacer todo este esfuerzo para poder conversar a la Federación de Sociedades Científicas, tanto en Venezuela como en Latinoamérica, pero en especial al equipo de la Universidad de Carabobo en Valencia. Quedo a sus órdenes para responder en la medida de lo posible sus preguntas. Ok, muchísimas gracias, doctor. Muy buena su ponencia, de verdad. Entonces, a partir de ahora vamos a pasar a lo que es la ronda de preguntas. Todo aquel participante que quiera comentar algo o quiera preguntar algo, puede hacerlo mediante el chat, del cual vamos a estar ahorita en breves minutos, atentos para solventar y para que el doctor pueda solventar sus dudas.